Vamos a ver el configurador de artículos que Aeris ha diseñado para, a partir de una fórmula máster, crear nuevos artículos, crear nuevos artículos con codificaciones correlativas a partir de esta fórmula máster, ¿vale? Nosotros definiremos la fórmula máster con sus componentes y sus operaciones, además de los posibles atributos o propiedades que pueda tener. Por ejemplo, yo puedo tener una fórmula máster que sea una moldura con esa moldura puede dar lugar a diferentes artículos con diferentes largos, anchos, terminaciones, ¿vale? Entonces, nosotros definiremos todas las posibilidades en esta fórmula máster para crear nuevas molduras con el configurador, ¿vale? Entonces, partimos directamente de lo que es un escandallo de esa moldura. En este escandallo yo defino qué componentes posibles y qué operaciones tiene, ¿vale? Voy a coger este artículo, el MOTPC, que es un artículo máster, y aquí voy a obtener diferentes combinaciones, como os he dicho, diferentes artículos nuevos. Entonces, tengo esta fórmula máster y estos son ejemplos de artículos nuevos que he ido creando. Vamos a ver un poco cómo se compone esta fórmula máster. Tendré sobre esta fórmula el código principal, un contador, ¿vale? Este contador me servirá para ir creando nuevos artículos. El contador, por ejemplo, el siguiente artículo que yo cree con el configurador será el acabado en 6, ¿vale? El siguiente. Aquí identifico que es una fórmula máster, ¿vale? Y luego tendré el apartado de las propiedades. Vale, entonces en el apartado de las propiedades yo defino qué posibles propiedades puede tener. Existe un mantenimiento de propiedades donde yo inserto todas las posibilidades todas las propiedades posibles de todos mis artículos. Como veis, mira, área, rebajo, perímetro, eh, ¿vale? Pero claro, cada artículo máster tendrá sus propias propiedades, no todos tienen por qué tener. A lo mejor, yo que sé, en el caso de otros tipos de artículos que no sean molduras, pues imaginaros, yo que sé, no se me ocurre ahora mismo nada, pero bueno, otro tipo de propiedades, por ejemplo, para el pescado. Pues a lo mejor el pescado, propiedad del pescado crudo, salado, ¿vale? Bueno, en fin, entonces partimos de la propiedad para la moldura, que puede ser diferentes anchos, puede tener diferentes anchos, diferentes tableros, diferente grosor, largo, diferente acabado, ¿vale? El acabado es importante también porque, por ejemplo, pues si yo he asignado a la moldura el acabado, si el acabado es PVC, puede tener diferentes terminaciones, ¿vale? Por ejemplo, en un ancho, la subpropiedad, por decirlo de alguna manera, no es necesaria, pero para un acabado, en el acabado sí. Dentro de este acabado, pues tendremos diferentes terminaciones. No es necesario crear todas las terminaciones porque el configurador me va a permitir dar de alta nuevas configuraciones que no pensaba, ¿vale? Entonces, con esto yo defino las propiedades posibles del máster de tal manera que cuando yo me voy al configurador a crear un nuevo artículo, yo le voy a decir, necesito un nuevo artículo para este tablero, para este ancho, para este grosor y este largo, ¿vale? Esto se crea aquí, en configurador, ¿vale? Doy de alta, abro el configurador, a ver, ¿vale? Selecciono mi fórmula máster, que era la moldura, MOTPC, ¿vale? Y aquí ya, como veis, me aparecen las propiedades que yo he definido en Sage, ¿vale? De tal manera que si yo pincho en tablero, tendré esas posibilidades que yo le he dado. Por ejemplo, si yo elijo pino, con doble clic, estoy diciendo que quiero crear un nuevo artículo con terminación en pino. Ancho, me aparecen todos los anchos que yo he definido. Voy a poner que es el ancho 40, por ejemplo. De grosor, 12. De largo. Entonces así voy montando mi nuevo artículo. Estas propiedades que aparecen aquí son las que me aparecerían en Sage, ¿vale? Sigo definiendo en Sage la fórmula máster, ¿vale? Entonces, aparte de esto, yo puedo tener diferentes unidades de medida, ¿vale? O sea, puedo crear nuevos artículos donde
tenga un factor de conversión. Por ejemplo, este artículo yo lo puedo fabricar en tiras y lo puedo fabricar, y una tira son X metros lineales, pero los metros lineales, el largo, depende de la propiedad largo. Pues también puedo definir eso. Es decir, dependiendo del largo, también me vas a definir el nuevo artículo con su factor de conversión para poder trabajar con dos tipos de unidades. ¿Vale? Vale, pues muy bien. Entonces, más cosas. Sobre la fórmula máster también tengo que definir qué componentes y qué operaciones. Entonces, por ejemplo, los componentes, una moldura puede tener todas estas posibilidades de componentes que no siempre se van a aplicar. No siempre yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy generando una moldura que acaba en PVC, no necesito barnizarla, por ejemplo. Entonces, esta le puedo poner unas condiciones concretas para que si acaba en PVC, no me la apliques. Solamente me la aplicas cuando el acabado es en chapa barnizado. ¿Vale? Puedo ponerle chapa barnizado y otra condición, ¿vale? Donde yo elijo la propiedad y elijo el valor sobre el cual quiero que me se aplique esa condición, hasta una tercera condición, ¿vale? O además puedo decir que sea acabado o que el acabado o que el acabado sea también en chapa, ¿vale? Sea también en chapa, pero en una chapa con una terminación concreta. Si se cumple esta condición, también me la aplicas, ¿vale? Voy a eliminar. Entonces, aplicamos diferentes condiciones, de tal manera que cuando cree el nuevo artículo, dependiendo de la propiedad que le asigne, me va a asignar unos componentes u otros. También tengo la posibilidad de calcular las unidades de medida. Por ejemplo, si yo voy a aplicar un barnizado o voy a aplicar, imaginaros, un adhesivo, ¿vale? El adhesivo dependerá del área donde yo voy a aplicarlo, ¿vale? Del área, en este caso, de la moldura. Entonces, no podré decir, para fabricar una moldura necesito 0,05 kilos de adhesivo, porque variará dependiendo de la propiedad del área. Entonces, yo se lo pongo aquí. Varía dependiendo de la propiedad del área, ¿vale? Entonces, dependiendo del área de la moldura que yo vaya a crear, me calculas, me lo multiplicas por 1, ¿vale? Y eso es lo que me tienes que poner en las unidades necesarias que yo voy a crear en mi nuevo artículo. El área tendrá una fórmula, ¿vale? Que ya veremos dónde se define. Hay un mantenimiento de fórmulas donde yo defino, bueno, lo puedo enseñar. Está aquí en configurador. Aquí en mantenimiento de propiedades, ¿vale? Estas son la fórmula a aplicar, ¿vale? Si yo filtro el área del adhesivo, no sé si he copiado, ¿no? Sí. ¿Veis? Esta es la fórmula que me aplica. Me coges el ancho de la puerta, me lo multiplicas por 1000, tal, tal. Entonces, dependiendo de esta fórmula, me genera la cantidad de unidades necesarias que yo voy a necesitar para montar esa moldura. Esto es un dato importante. Puedo hacer muchas combinaciones, ¿vale? Puedo crear las fórmulas que quiera. Y luego puedo ponerle condiciones también. Puedo decirle, si es adhesivo, si la terminación de la moldura es en pino, me calculas este área, pero si es en chapa, me calculas otro área, porque no lo aplico a lo mejor al exterior. Bueno, hay muchas combinaciones, ¿vale? Con las operaciones pasa lo mismo. Con las operaciones, por ejemplo, para fabricar esta moldura necesito todas estas operaciones, moldurado, extensible, lijado. Pero, por ejemplo, el lijado no lo aplico si la terminación no es en pino. Entonces, esto se lo puedo poner aquí en condiciones. Solamente me apliques el lijado cuando es pino. En este caso sería cuando es pino y el acabado es PA, o cuando es pino y el acabado es crudo, o cuando es pino y el acabado es acabado en PV y terminación 0,23. Vale, de tal manera, yo en mi fórmula máster tengo definido todas las posibles combinaciones. Pues bien, vamos a crear un nuevo artículo con el configurador. Me voy al configurador. Aquí, ¿vale? El MOTPC, tablero, vamos a ponerle que es pino. Doble clic, me lo va poniendo aquí abajo. El ancho, 110.
el grosor 12, largo, este largo, acabado, como es pino, vamos a poner el que acaba en chapa y en cedro. Bueno, voy a añadir un nuevo valor que sea en roble. ¿Vale? Entonces, por aquí, esta es la combinación que yo he elegido. Pino, chapa, roble, ancho, grosor y largo. Según esta combinación, se va a la fórmula máster y me dice que añade estas operaciones. Como veis, al lijado del previo no me lo ha añadido porque es pino, ¿vale? Vale, entonces, y estos materiales, estos componentes. ¿Vale? Y al final me monta una descripción, porque la descripción también la puedo definir como quiero que me la monte, ¿vale? Cuando yo voy indicando las propiedades, si os dais cuenta, aquí me indica un orden de descripción para que estas propiedades me las vaya añadiendo a la descripción final en el orden que yo le he establecido previamente, ¿vale? Esto me lo coge por defecto de una configuración que hay, pero de todas formas yo esto lo puedo cambiar y puedo añadir lo que quiera, ¿vale? Entonces nada, creo artículo y me ha creado el artículo número 6. Que si me voy a Sage a verlo, ¿vale? Me voy a los escandallos, por ejemplo, refresco y este es el 6. Entonces, este es el 6 con la terminación, con la descripción que yo le puse, ¿vale? Con el factor de conversión que yo le he puesto, que una tira es de un largo concreto, ¿vale? De 2,03, porque yo el largo de la tira elegí 2,30 metros, ¿vale? En componentes me ha añadido los componentes correspondientes. Por ejemplo, si yo me voy a la fórmula máster, que es esta, ¿vale? Este barnizado, por ejemplo, no me lo ha añadido, porque yo le puse una condición de que esto no me añada cuando es chapa, ¿vale? Chapa barnizada, yo había elegido chapa, ¿vale? Y así, ¿vale? Con las operaciones pasa lo mismo. Me ha añadido 6 operaciones, aunque yo en la máster tengo definidas muchas más, porque no cumplirán esas condiciones. Las unidades necesarias en el adhesivo, ¿os acordáis que había una fórmula? ¿Vale? Pues me pone aquí la cantidad, lo que pasa es que no se ven los decimales, ¿vale? Pero sí que tiene cantidad por debajo. Entonces, en función de ese área que yo tenía calculado, ¿vale? Yo le había puesto que el adhesivo dependía de las unidades necesarias de esta fórmula, me habrá calculado la fórmula y me lo pondrá aquí como unidades necesarias exclusivas para este artículo final. ¿Vale? Mira, por ejemplo, aquí sí que se ve. Y esto es en definitiva el configurador, ¿vale? El artículo nuevo que me ha creado lo podemos ver en el mantenimiento de artículos para luego utilizar en ofertas, pedidos, facturas, donde sea. Y aquí en su pestaña de configuración, perdón que no se ha ido ahí. Ay, me voy a la fórmula, pincho aquí, a este artículo. ¿Vale? Pues aquí en la pestaña de configuración veremos la terminación, las condiciones que yo he elegido, este largo, este tablero, este grosor, ¿vale? Y me ha creado un nuevo artículo así. Puede ser que el artículo final también tenga semielaborados. Por ejemplo, yo tengo aquí una puerta que a su vez primero se monta y luego se embala, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este artículo, igual partimos de su fórmula máster, que a su vez, ¿lo veis? Tiene un montón de semielaborados, o sea, un montón de componentes, porque cada uno se aplica dependiendo de una condición, ¿vale? Este canto se aplica cuando el acabado es este y cuando el grosor es 45. Igual que las unidades necesarias. Lo que yo voy a necesitar de canto para esta puerta va a depender de esta fórmula. El largo de la puerta final por 2 más 70 centímetros que le aplico más, ¿vale? ¿Lo veis? Entonces, esto, cuando yo cree un nuevo artículo, con un grosor determinado y un acabado y un largo concreto, pues me va a dar de alta el componente con esas unidades que necesarias.
Vale, entonces, bueno, pues lo que quería decir es que yo tengo un artículo puerta que a su vez tiene semi-elaborados, ¿vale? Que este sería el del montaje, también con sus componentes y sus condiciones, y todo. La misma filosofía, pues también se puede crear nuevos artículos a partir de este en el configurador. Como veis aquí, me ha creado estos artículos. Muy bien, pues nada, esto es todo. Muchas gracias.